Minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta señal que desde Caracas, a través de 99.9, llega a Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acarigua, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ver, esta semana queremos que las preguntas las hagan ustedes a esta hora, en la entrevista de las 7 de la mañana, que es nuestra entrevista central, como comprenderán. Preguntas de ustedes, a quien consideramos una audiencia culta, informada, inteligente, y queremos que dirijan ustedes esta conversación. Solamente voy a representar el canal entre ustedes y nuestros invitados. De hecho, hoy lo teníamos previsto ya desde la semana pasada. Vamos a hablar sobre coronavirus, todos los aspectos que quiera usted saber, las dudas, las preguntas que tenga sobre todo lo que tenga que ver con el coronavirus. Pero bueno, mañana hablaremos del aspecto laboral, por ejemplo. Hay tantas preguntas de empleados, empleadores, de qué va a pasar con los pagos, un ajuste en los salarios a la baja, qué representa, es legal. Es decir, del aspecto laboral hablaremos mañana, en términos generales hablaremos el miércoles de economía, hablaremos de educación en línea el jueves, tendremos a un psicólogo el día viernes, que siempre es tan necesario en estos tiempos. Eso es lo que le ofrecemos para las 7. Y a las 7:30 haremos lo propio. Tenemos también un seriado que comenzará hoy. Eso lo dejamos para más tarde. A través de la cuenta en Twitter desde ayer y a través de la cuenta en Instagram les hemos preguntado sobre esas interrogantes o dudas que tengan al día de hoy con tratamientos, con vacunas, con el tema del coronavirus, y gracias por tantos mensajes. Para esto, para esta conversación, hemos querido nosotros contactar al doctor Enrique Monbrún. Él es profesor de cirugía y trauma, de cirugía de trauma y medicina de desastres de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en contingencia en el área de la salud. Doctor Monbrún, qué gusto verle y saludarle. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Román? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, la idea de esto, doctor, es preguntas lo más cortas posibles, tratar de condensar toda la respuesta para abarcar el mayor número de interrogantes en la medida de nuestras posibilidades, doctor. Fíjese, a ver, reitero que esta conversación ya la tenemos nosotros previsto desde el día viernes, pero ayer surgió una noticia y por allí va buena parte de la interrogante de nuestra audiencia. A ver, doctor, en el mundo, y me permito este planteamiento, en el mundo se habló al principio para tratar coronavirus de la cloroquina, luego se habló de la hidroxicloroquina, del remdesivir, de la ivermectina, del interferón. Y en el caso específico de Venezuela, pues también se ha hablado de brebajes, se ha hablado de infusiones, se ha hablado, bueno, de la vacuna rusa, de la vacuna cubana, se habló de una molécula descubierta en el IBIC, de la que no hemos sabido nada más, y ahora aparece el Carbativir, que lo definen como, y cito, medicamento con efecto inhibidor de la replicación del SARS-CoV-2. Por eso, Marisela Ochoa dice sobre el tratamiento anunciado por Nicolás Maduro, ¿qué puede decir el doctor sobre otras hierbas y bebidas tradicionales que recomiendan las abuelas? Pregunto, ayudan en algo. Usted como médico, doctor Monbrún, ¿qué quisiera saber sobre el Carbativir? A ver, anunciado ayer como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Comencemos por allí. Bueno, tenemos que comenzar por allí, que lo que necesitamos es enfrentar a este medicamento, ¿ok? O esta nueva versión de las goticas milagrosas con la literatura mundial y con lo que se llama el mundo de la evidencia. Eso es lo primero. Esto es un medicamento que ya ha sido utilizado. Quizás ahora viene con un nombre nuevo o una fórmula nueva. Esto es un antiviral que ha venido utilizando Japón y Rusia en algunas de sus versiones. Y ciertamente, si tiene una capacidad, o los estudios que se han realizado, que no son estudios controlados, lo que llamamos doble ciego. Doble ciego significa que nadie sabe lo que le están poniendo y lo que se está midiendo. No han logrado hasta este momento un resultado prometedor o un resultado que permita ser validado. Entonces, todos estos medicamentos que usted ha nombrado tienen que pasar por el rigor de lo que se llama la experimentación, del método científico. La única forma de hacer eso es comparar una cosa que no tiene con una que tiene, y uno ver entonces los resultados en eficacia y en seguridad. Entonces, le falta mucho a este medicamento para poder recomendarse ampliamente. ¿Por qué? Porque no tiene ese rigor.
Hubo una revisión hace poco, en diciembre, en donde se evaluaron todos estos medicamentos. Y el único medicamento que hasta ahora ha demostrado verdaderamente un impacto en la historia natural del COVID es el uso de esteroides. Se está hablando también de un plasma especial, o sea, imagínense, pues un plasma colonizador de fagocitos, que es especialista para comerse los leucocitos y formar leucocitos. Pero no hay ningún medicamento que hasta este momento tenga un estudio de metaanálisis, un estudio doble ciego randomizado, que se dice que permita establecer una diferencia significativa que impacte la mejoría o que disminuya el tiempo de hospitalización de los pacientes. Y yo creo que eso es importante que la gente sepa. Ahora, ¿a dónde tiene que ir esa molécula? Bueno, ya hay publicaciones, usted va a PubMed o usted va a otras revistas especializadas y ahí usted ve pues esa revisión que hicieron los japoneses. Esto era una droga que se utilizaba para manejar la influenza y se encontraron de que podía disminuir la replicación, o sea, la multiplicación del virus dentro de la célula. Eso es prometedor. Entonces hay que esperar como todo. Este virus nos está enseñando pues que hay que tener paciencia y en un año pues no se responden todas las preguntas terapéuticas. Claro. En todo caso, cuando Nicolás Maduro, y para pasar a otros temas, otras preguntas, otras interrogantes, cuando Nicolás Maduro asegura que ha pasado por experimentos masivos durante 9 meses con pacientes enfermos graves y moderados que estaban en el Poliedro de Caracas, lo que esperaría usted como médico, lo que esperarían los científicos es la publicación de esos resultados, ¿cierto? Por supuesto. Lo que evidencia es que se publique en la literatura mundial en cualquier revista que tenga un reconocimiento prestigio. Y eso es lo importante para que toda la comunidad mundial o replique lo que está haciendo o evalúe, ¿me entiendes?, concienzudamente lo que ha ocurrido. Mientras eso no exista, pues esto es un cuento, Sí. ¿no? Y este cuento pues tiene que contarse de la mejor manera. Nata Suárez pregunta, ¿qué se sabe de la reinfección? ¿Es posible reinfectarse? Y conecto esto con otra pregunta de otro seguidor en Instagram que decía, ya va, si yo tuve ya coronavirus, ¿debo seguirme protegiendo? ¿Qué le respondemos a estas dos personas? Buena pregunta. La primera pregunta es que ¿ha habido reinfección? Sí ha habido, pero en una cantidad mínima. Estamos hablando de una cantidad que supera los 100 millones de pacientes infectados o contagiados. Y hemos visto no más de 100 casos demostrados de reinfección. Ujú. Lo que en el mundo en donde tiene duda es cuánto tiempo yo voy a estar inmune. O sea, si a mí me dio COVID, ¿ok? Y yo tuve una respuesta inmunológica, hoy me la puede dar la vacuna o me la puede dar mi respuesta natural, es cuánto tiempo yo voy a estar inmune. Unas personas hablan de 4 meses, otras de 6 meses, otras dicen que no llegamos ni siquiera a un año. Entonces, si eso es así, ¿ok? La posibilidad de reinfección existe. Doctor, eso me lleva a elaborar una pregunta. Ya, cuando el planeta ya comienza a vacunarse, algunos con la Sputnik 5, otras con la de Moderna, otros con la de Oxford AstraZeneca, pero surgen nuevas variantes, nuevas cepas, la de Reino Unido, la de Sudáfrica, ¿esas vacunas serían efectivas con estas nuevas cepas? Hasta ahora, lo que han contestado, tanto Pfizer, Moderna Ujú. y otras vacunas de las cuales podemos hablar, es que sí, las variantes están cubiertas y hay una respuesta. Lo que pasa aquí es que esto es como eh, yo lo vería de esta forma. Por primera vez la humanidad se enfrenta a una cantidad de barreras y de problemas que nunca habían sido vistas en otras epidemias. Cuando uno ve desastres, uno se da cuenta, ¿y qué pasa aquí? Ujú. Aquí tenemos la barrera natural de que el virus trata de defenderse, trata de que nadie lo elimine y entonces el virus replica, cambia, trata de fortalecerse para que pueda seguir haciendo el daño que él siempre ha hecho. Pero lo segundo es el sistema de salud ya está desbordado a nivel mundial y entonces usted se fija que entonces no tenemos todas las herramientas para luchar. El sistema sanitario está cansado de una sociedad que no quiere responderle, de que no quiere, que protesta. Ayer hubo protesta en los Países Bajos, la gente está bravísima porque la ponen otra vez, la recogen y la guardan. Entonces empiezan a unirse cosas. Hay otro grupo
de activistas que dicen que no se van a vacunar porque no le da la gana. Y entonces eso hace que la inmunidad de rebaño, o sea, la inmunidad que debe ocurrir en las sociedades sobre el 70% para que el virus entonces no sea tan letal como es ahorita, pues no ocurre. Entonces todos estos factores pues negativos pues van a influir en lo que estamos viendo. Entonces, contundentemente, hasta ahora no hay una variante, ni la sudafricana, ni las variantes que aparecieron en el Reino Unido, parecieran que no pueden ser manejadas con la vacuna que en este momento tiene Pfizer, con la vacuna que tiene Moderna, o inclusive hay pocas referencias, pero con la vacuna rusa. Creo que eso responde a la pregunta también de Esther, que dice, ¿cuál es el tratamiento más efectivo hasta ahora? Bueno, podría ser el primero, la prevención. Doctor, ¿no le preocupa ver cada vez más gente que no utiliza el tapaboca o que lo utiliza mal? Que cada vez hay más gente desafiando la calle, ¿sabe? En aglomeraciones cada vez más importantes. Me refiero en Venezuela y en el mundo, que cada vez menos la gente utiliza la higiene como método de protección cuando vemos las cifras elevarse en el continente y en el mundo. A eso me refiero. Me refiero que hay como una resistencia, un acto de rebeldía, como si la gente se hubiera saturado o hubiera saturado su salud mental y dijera, no me interesa, no me importa si esta norma me da, pero yo no voy a estar sometido a una serie de restricciones porque no quiero. Y entonces la gente, usted lo ve antes, en otras entrevistas, yo te decía a ti, yo paso por la calle y caramba, estoy muy feliz porque de cada 10 personas que veo, 9 tienen colocado el tapaboca y la mayor parte de ellas lo tienen bien colocado. Esta vez es lo contrario. Esta vez me consigo una o dos personas que están usando el tapaboca correctamente y el resto o no lo usa o no lo tiene colocado de la forma más adecuada. Eso explica claramente en el mundo todos estos brotes y la forma tan difícil en los cuales han tratado de contenerlo. Usted va a las Américas, va a Europa, ¿okay? Va a Sudáfrica, va a la India, va a Brasil y se consigue lo mismo, ¿no? Que no, tenemos que ir otra vez ahora. Entonces, los estados entonces tienen que tomar unas medidas pues mucho más drásticas, pues son medidas impositivas, porque es la única forma en que van a evitar que esto ocurra. Sí. Eso es para mí lo más grave que está ocurriendo en este momento en el mundo y me preocupa mucho en mi país que hemos tenido pues de alguna o por muchos factores pues primero un nivel de censo que aunque es ascendente no tenía el número de casos suficiente como para producir un colapso total y esto me preocupa porque yo sí creo que esta vez no actuamos adecuadamente eso va a ocurrir. Claro. Se identifica como Carlsbad Ocean y pregunta, ¿qué información se tiene sobre la llegada de las vacunas al país? ¿Cuáles tienen mejores condiciones para su aplicación acá? Y combino esto con quien se identifica en Instagram como Mirce Rangel. Dice, ¿se sabe algo del proceso de vacunación en Venezuela? ¿Qué conoce, doctor, del proceso de vacunación en nuestro país? Bueno, Y le voy a agrego algo decir, más, si me permite. Cuando se habla nada más de la Sputnik 5, ¿qué pasa si yo, Román Losinski, no quiero colocarme la Sputnik 5? Yo quisiera la de Moderna o la de Pfizer, la de AstraZeneca con Oxford. ¿Qué posibilidades tendría yo de conseguirle en nuestro país? Adelante. bueno, en este momento no tiene ninguna, ¿no? Ninguna porque son contratos que se realizan entre los países y obviamente en este caso los generadores de vacunas. No tenemos, a diferencia de otros países, sino la opción de la vacuna de Gamaleya, que es la vacuna Sputnik 5, y la vacuna, y probablemente la vacuna china. No, hasta ahora no, hay condiciones también para que esa vacuna sea utilizada en un país o en un lugar. Una de esas condiciones son condiciones de refrigeración. En este caso, por ejemplo, la vacuna del país se necesita unas neveras muy sofisticadas, menos 70 grados, para entonces poder ser almacenada. El resto de las vacunas utilizan menos 20 y el tiempo en que se ofrece digamos, en el momento que se va a colocar la vacuna puede estar entre 4 y 8 grados, entonces ya la hace mucho más manejable. Entonces esa es la primera razón. Es difícil tener la vacuna de Pfizer aquí por esas condiciones. En Venezuela, cuando uno hace y evalúa la cadena de suministros y la capacidad que tiene de distribuirse, es muy pequeña, es muy pobre, ¿no? Entonces aquí pudiéramos tener alguna de esas vacunas en estas condiciones. Pudiera, Segundo, eso perdón, depende doctor, del contrato. perdón, pudiera alguna empresa privada, alguna clínica, directamente algún laboratorio importarlas, tendría la capacidad de hacerlo, tienen las neveras para refrigerarlas a esa temperatura.
A menos 70 grados, no. No. No, no. ¿Ok? Podría tener las otras opciones a menos 20 grados si existen aquí refrigeradores o digamos instalaciones que pudieran permitir eso. Acuérdense que viene la otra parte que es la distribución y la vacunación masiva. Eso la hace un poco más difícil. Por eso es que en el mundo todo no está todo en Pfizer, si se dan cuenta, ¿no? Sino buscan otras opciones con Astra, con Moderna, etcétera, ¿no? Hay más de 15 vacunas en este momento tratando de superar la fase 3 y una vez que eso ocurra, pues entonces que se evalúe la seguridad y la eficacia, entonces podrán entonces distribuirse fácilmente en esta fase 4, ¿no? Eh, Aquí en Venezuela, hasta que no ocurra, fíjense que hay un fondo de la OMS o de la OPS donde los países eh, colocan parte de su dinero en la cual para hacer como un fondo rotatorio. Nosotros hemos estado en el fondo rotatorio de vacunas durante muchísimos años, pero esta vez pues no pareciera que estuviésemos incluidos en ese nuevo contrato y Venezuela ha apostado a otras distribuciones, en este caso con la vacuna rusa y con la vacuna china. Sí. Estamos conversando con el doctor Enrique Monbrun y respondiendo a sus preguntas, de hecho a través de Instagram, doctor Valen0803 dice, buenos días, efecto en las embarazadas y el bebé en gestación, gracias, pero además FBR Mayo 28 dice, buen día, me gustaría saber la experiencia en niños, he escuchado de incremento en casos, entonces niños, mujeres embarazadas y el bebé en gestación, doctor. Bueno, hasta ahora no hay ninguna autorización para utilizar en niños menores, o sea, personas menores de 18 años. Hay, digamos, un intervalo en el cual se está colocando la vacuna. El pico superior antes era 60 años, hoy se ha abierto, ¿no? Y se ha permitido vacunar a gente de mayor edad. Sin embargo, los efectos indeseables e inclusive la muerte, pues, se ha producido en pacientes de mayor edad, sobre todo los que tienen 75 años o más, y eso ocurrió en algunos países. Y en relación con embarazo, no existe ningún argumento que diga que no pueden vacunarse las mujeres embarazadas, al menos desde el punto de vista teórico. Sin embargo, ningún protocolo en este momento está activo para hacerlo. Entonces hay que esperar un poquito para ver los efectos. Hablando de protocolo, doctor, Nani venezolana pregunta, ¿hay forma de retomar las clases presenciales? No la veo. O sea, no veo esa posibilidad. Hace poco, no le digo, pues dos instituciones educativas me hicieron esa pregunta Ujú. y que diera algún tipo digamos, de opinión en cómo debería hacerse, ¿no? Obviamente, el distanciamiento, la distribución de las clases, el número de personas que está por aula y todas estas cosas. En este momento en que estamos en un brote o estamos en ascenso, que está inclusive reconocido por las autoridades, que están diciendo que hay un ascenso paulatino del número de casos desde diciembre, yo no lo veo prudente. Y fíjense que en el mundo inclusive ha ido con mucha lentitud este reingreso completo a clase. Claro. Doctor Monbrun, Freddy Nieto pregunta, ¿por qué aunque se vacunen deben seguir usando mascarilla y distancia social? Yo me permito parcialmente responder diciendo, bueno, porque yo si lo veo usted en la calle sin mascarilla, yo no sé si es que ya usted está vacunado, ya tiene esa inmunidad, o es un irresponsable que no está utilizando la mascarilla. Eso para comenzar, y luego médicamente. Sí, pero médicamente si uno fuese lógico, uno diría, bueno, si a mí me dio COVID o me vacuné, yo estoy protegido, ¿no? Porque ya yo tengo una respuesta inmune Ujú. y obviamente tener anticuerpos es muy difícil que alguien me contagie de nuevo. Ujú. Eso es lógico, pero el mensaje, como tú lo acabas de decir, es inadecuado. Yo debo seguir protegiéndome porque en algún momento aparecerá otra variante o otra situación en la cual yo pudiera reinfectarme como opción. Sobre todo, quién lleva la cuenta, y fíjate, quién lleva la cuenta del anticuerpo que tienes, ¿no? Quién lleva la cuenta de, oye, ya yo tengo 3 meses o llevo 5 meses y se me habrá vencido. Entonces, yo le recomendaría a la gente que la gente siga observando, pues, las medidas, en este caso, las medidas de distanciamiento y las medidas de protección. Doctor, ya vamos llegando al final, quedan muchas preguntas por fuera, por supuesto, Y me pero imagino. esta me parece muy interesante de Rafael Álvarez Gómez. Dice, buen día, por favor explique
el mecanismo del vector viral, vacuna rusa y de Oxford, al inducir producción de ARNM endógeno y posterior proteína S endógena. Y me encanta la última parte porque aterriza la pregunta y dice, ¿existen riesgos de alteración genética, doctor? Que se ha preguntado mucho. No, 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 no. Eso Ninguno. se ha aclarado totalmente. No hay ningún riesgo, ¿ok? Porque todas estas cosas van sobre el ARN mensajero. Y fíjate, las dos vacunas, voy con la vacuna de Pfizer. Pfizer lo que hace es crea un ARN mensajero, ¿ok? Que ya viene preparado para producir proteínas S. Eso lo mete en una cajita que se llama nanopartícula y esa cajita la mete pues y le vacuna, o sea, la mete y se llega dentro de la célula. Ese ARN mensajero que tiene la capacidad de producir esa proteína S, se mete o se lo come en unas células que se llaman células fagocíticas o células que comen y que reconocen antígenos, y una vez que eso ocurre, se hace una copia de esa proteína que está obviamente hecha genéticamente, y esa copia de esa proteína lo que va es a generar una respuesta inmunológica. A diferencia de, por ejemplo, la vacuna rusa, o la vacuna, en este caso, sí, la vacuna rusa, que lo que tiene como característica principal es que es un virus o un vector viral, llama así, no replicativo, que no puede multiplicarse. Y que es que uno agarra un otro virus y le mete a ese virus, en este caso el adenovirus o 26 o 5, y le mete un gen que produce dentro de ese virus, ese adenovirus, un cambio que va a generar proteínas S o copias de proteínas S. O sea, es la misma cosa. Pero son copias de proteínas estructurales, que son las proteínas de la espiga, que son las que van a generar la respuesta. En Preguntan ningún mucho. momento se va a cambiar el ADN, ¿okay?, de la célula, Ah, o vamos a tener una alteración claro. genética. Preguntan mucho sobre la vacuna rusa. Por ejemplo, Dave dice, ¿qué sabe de la vacuna rusa? Frances dice, ¿cómo valorar la vacuna rusa? Yo cambio la pregunta, pero coincidiendo con ellos dos. Si usted tuviera acceso a la vacuna rusa, doctor, ¿se la pondría? Buena pregunta. Fíjate, te voy a contestar de tres formas. Uno, la vacuna rusa está en una fase 3 que no ha publicado sus estudios en la OMS. Sin embargo, lo que uno revisa cuando uno va a la literatura de los pocos que han publicado y de la experiencia que ellos tienen, por ejemplo, en Argentina hasta ahora la sociedad de investigación o los cuerpos de investigación han demostrado que esta vacuna, que lleva cerca de 300.000 dosis, tiene una respuesta en efectos, o sea, estamos hablando en reacciones bajas. O sea que hasta ahora no ha estado sino sobre el 1%, no ha habido reacciones que ellos estén reportando como graves, porque la reacción principal es la reacción alérgica, sino problemas locales de fiebre, dolor en el músculo, etc. En ese sentido, pues la experiencia de Argentina, ¿okay?, la experiencia de Bielorrusia nos está diciendo que esta vacuna, después de 300.000 dosis, pareciera que es segura. O sea, es un número importante si Claro. uno lo compara con el resto de las otras vacunas que se están midiendo. Ahora, ¿qué está pasando en Venezuela? Bueno, en Venezuela está como en todas partes, haciéndose en este momento un protocolo fase 3. Lo conocemos poco, pero existe. Ese protocolo fase 3 es un doble ciego, o sea, hay un grupo placebo, hay un grupo experimental, 2.000 dosis, se colocan y se va a ver si en este momento está, como dicen por allí, ongoing. Yo no voy a hacer la pregunta al revés. ¿Y qué va a pasar si dentro de un mes o 2 meses, cuando tengamos la vacuna, la única vacuna disponible sea la vacuna rusa, Mm, tengamos claro, estos resultados preliminares, claro. eh, y nos los colocamos? Sí, sí, Entonces, yo allí, pues, yo lo pensaría, yo que soy una persona de riesgo, que tengo 61 años y que soy hipertenso, yo diría, caramba, o sea, medirme contra la posibilidad de que me dé como factor de riesgo o como población de riesgo, contra la probabilidad de que el riesgo que voy a tener es no generar suficiente respuesta inmune, cosa que pudiera yo demostrar, sí, me haría pensar. claro. Entonces, ahí es, yo creo que es donde debe ir esta respuesta. ¿Cuál es el error de la vacuna rusa? Que no tiene la evidencia dentro de la literatura donde uno debe ir a buscarla. Y tampoco en este momento ha sido reconocida por la OMS como una vacuna, en este caso segura o eficaz. Sí. Pero lo que estamos viendo fuera de esto, ¿sí?,
y yo tengo que hablar con toda seriedad, es que claramente esta vacuna, fíjense que se están recibiendo 300.000 dosis nuevas. O sea, vamos a tener un universo de unos 600.000 pacientes vacunados y ya por lo menos sabemos que es segura. Ahora, habrá que demostrar dentro de 21 días si la segunda dosis o puedes colocar la segunda dosis se genera en estos pacientes una respuesta eficaz. Claro. Si eso lo publican los argentinos y nos orientan, pues tendríamos nosotros un camino o tendríamos alguna respuesta en relación a esta vacuna en el país. Doctor, las preguntas de nuestros oyentes a través de Twitter y de Instagram da no para estos 38 minutos que tenemos de conversación, para una hora y para varios programas, así Que que no es fácil, a llamar. esto No es está fácil, difícil. no es fácil, pero hemos tratado de agrupar en la medida de lo posible las preguntas, porque muchas de ellas se han repetido. Gracias, doctor Monbrun, No, de verdad, a ti, como siempre. muy amable, que esté muy bien. Feliz día. Es el doctor Enrique Monbrun.